Me llamo Elvira Gómez, tengo 68 años y vivo en Cuenca, en una casita adosada que mi difunto marido y yo compramos a finales de los años 80. Siempre fui cuidadosa con el dinero 45 años trabajando como auxiliar de enfermería en hospitales públicos, sin vacaciones lujosas, sin caprichos, guardando cada euro que podía. Todo para asegurar un futuro digno y para darle a mi único hijo, Sergio, de 40 años, una vida mejor que la mía. Una tarde de marzo de 2024 estábamos en la cocina. El sol entraba por la ventana e iluminaba el mantel de cuadros azules. Sergio sorbía el café con leche que yo le acababa de servir como cuando era niño. Mamá dijo con esa voz tranquila y suave que siempre usaba cuando quería conseguir algo: he estado pensando, a partir de tu próximo ingreso vamos a transferir todo el dinero de tu pensión a mi cuenta. Yo me encargaré de administrarlo por ti. Mi cuchara se quedó suspendida en el aire. Lo miré intentando comprender lo que acababa de oír. No fue una propuesta, fue una orden disfrazada de preocupación. ¿Cómo que vas a administrarlo tú, Sergio?, pregunté con un hilo de voz. Es muy sencillo, mamá. Sonrió. Esa sonrisa que desde pequeño usaba para manipularme. Tú ya tienes casi 70 años, has trabajado toda tu vida. Es hora de descansar. Yo me ocuparé de todo: facturas, impuestos, la casa. No tienes que preocuparte por nada. Bajé lentamente la cuchara. Recordé las noches doblando turnos para pagar su universidad, los inviernos sin calefacción, para ahorrar unos cuantos euros, los años sin estrenar ropa nueva. Todo lo hice por él. No lo sé, hijo. Siempre me he encargado de mi propio dinero, murmuré. Precisamente por eso insistió, posando su mano sobre la mía. Has hecho demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Sus palabras sonaban dulces, casi convincentes. Pero algo dentro de mí, una voz silenciosa, me gritaba que algo no iba bien. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo? Mis ahorros no eran una fortuna, pero eran míos. Mi casa pequeña, pero acogedora, también era mía. Y mi libertad, eso no tenía precio. Voy a pensarlo, dije finalmente. No hay nada que pensar, mamá, respondió él, y durante un segundo vi cómo su sonrisa perfecta se quebraba, revelando la impaciencia que escondía detrás de sus palabras. Es por tu propio bien. Confía en mí. Esas fueron las últimas palabras que Sergio me dijo antes de marcharse aquella tarde, dejando sobre la mesa un sobre con documentos bancarios que, de firmarlos, le habrían dado acceso total a mis cuentas. Me quedé sentada en la cocina con el sonido del reloj de pared marcando cada segundo como un martillo en mi cabeza. Pasé horas mirando esos papeles, incapaz de firmarlos. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a aparecer, como Sergio, que ganaba 4 veces mi pensión, nunca traía ni una barra de pan cuando venía a cenar cada viernes con su esposa. Como me había pedido dinero prestado más de una vez sin devolver un solo euro. Y cómo en apenas 2 años había llenado su casa de muebles que yo sabía que no podía permitirse con su sueldo. Aquella noche decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Saqué del armario todos mis extractos bancarios de los últimos 6 meses y los analicé línea por línea. Ahí estaban un retiro de 1.800 oro en una sucursal, al otro lado de Cuenca, en un día en que yo estaba en el hospital. Un retiro que yo jamás había hecho. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Encontré otro retiro desconocido 2 meses antes y una transferencia a una cuenta que no reconocía. Recordé entonces que 3 meses atrás, Sergio me había pedido mi bolso prestado, mientras yo me duchaba, diciendo que necesitaba apuntar una receta. La verdad, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo me estaba robando. A la mañana siguiente fui al banco en cuanto abrieron. La joven gerente me escuchó con atención. Señora Gómez, esto ocurre más de lo que imagina, dijo en voz baja. El fraude familiar es tristemente común. Me ofreció presentar una denuncia, pero me limité a cambiar todas las contraseñas, cancelar mis tarjetas y pedir que revisaran si existían cuentas o préstamos a mi nombre. El resultado fue devastador
una tarjeta de crédito con 7.500 oro de deuda, un contrato de luz en la dirección de Sergio y un préstamo de 15.000 oro a mi nombre que había destrozado mi historial crediticio. Sentí que había envejecido 10 años en una sola mañana. Esa tarde Sergio dejó un mensaje en mi buzón de voz. Mamá, pasaré esta noche a por los papeles firmados. Todo está listo para la transferencia. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. Llamé a una empresa de mudanzas, a un abogado y a una inmobiliaria. Cuando Sergio llegó esa noche buscando su cena gratuita de cada viernes, lo recibió una casa completamente vacía. Sergio se quedó paralizado en el marco de la puerta del salón. Su rostro era una mezcla entre incredulidad y rabia contenida. A su lado Laura, su esposa, se asomaba por encima de su hombro con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Mamá». «¿Qué ha pasado?», balbuceó Sergio. «¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está el televisor?». Su tono oscilaba entre la preocupación y la acusación. Yo estaba sentada en la única silla que quedaba, una sencilla silla de cocina que había colocado justo en el centro del salón vacío. Respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo sonreí con calma. «Los vendí», respondí sin levantar la voz. «¿Que los vendiste? ¿Cómo que los vendiste?». ¿Por qué Sergio avanzó unos pasos mirando a su alrededor, como si los muebles pudieran estar escondidos detrás de las paredes? «Necesitaba el dinero», dije con serenidad. «Si vas a encargarte de administrar mis finanzas, pensé que lo más sensato sería asegurarme de tener dinero a mano primero». Su confusión se transformó en furia. Una rabia cruda, desconocida para mí, se reflejó en sus ojos. Por un instante sentí miedo. Miedo de mi propio hijo. «¿Estás loca?», gritó. «¿Y cómo vamos a ver la tele cuando vengamos a cenar? ¿Cómo vamos a estar cómodos aquí?». Ahí lo entendí todo. No se trataba de mi comodidad, sino de la suya. Mi casa, mis muebles, mi esfuerzo, solo habían sido un escenario cómodo para ellos. Laura entró en la sala con paso firme, los tacones golpeando el suelo de madera, ahora completamente desnudo. «Elvira, esto es absurdo», dijo con desprecio. «Venimos todos los viernes para hacerte compañía, para asegurarnos de que estés bien, y así es como nos lo pagas». «Egoísta». No lo dijo, pero lo dejó colgando en el aire. Yo, que trabajé 45 años como auxiliar de enfermería, que renuncié a tantas cosas para darle a Sergio una vida mejor, que pagué su universidad con turnos dobles. Ahora era para ellos la egoísta. «La cena no está lista», dije con calma. «De hecho, hoy no hay cena. Si tenéis hambre podéis ir a otro sitio». El silencio cayó como una losa. Sergio me miraba como si no me reconociera. «Piensa bien lo que estás haciendo», dijo finalmente con voz fría. «Una mujer de tu edad sola, sin familia que se preocupe por ella, puede acabar mal. Yo soy todo lo que tienes, mamá. Recuérdalo». La amenaza mal disimulada confirmó mis sospechas. Este ya no era el niño que crié. Era un hombre que veía en mí una cuenta bancaria. Dieron un portazo al salir. Escuché el coche arrancar y en medio de la casa vacía dejé escapar un largo suspiro. Ya no quedaban muebles, pero quedaba algo más importante: mi determinación. A la semana siguiente, ignoré todas sus llamadas y seguí al pie de la letra el consejo del abogado. Era hora de proteger lo que me quedaba: mi libertad, mi dignidad y mi futuro. Primero documenté todo: cada retiro no autorizado, cada cuenta fraudulenta, cada céntimo que me habían sustraído sin mi conocimiento. El total me dejó sin aliento 32.000 oro a lo largo de 3 años. Para algunos quizá no parezca una fortuna, pero para mí representaba décadas de ahorro, prudentes sacrificios diarios y renuncias constantes. Mientras organizaba las pruebas, reviví nuestra historia, la mía y la de Sergio. Recordé el día en que nació llorando y revoltoso protestando al llegar, las noches en que trabajaba de auxiliar en el turno de madrugada y lo dejaba con la vecina porque no había otra opción. La decisión de no volver a casarme por miedo a repetir errores con un nuevo esposo que no aceptase a un hijo ajeno.
Rememoré los años en los que compartimos un apartamento de una habitación durmiendo hasta que cumplió 8 porque no podíamos pagar más espacio. Pensé en esos tenis caros que tanto deseó en el instituto y que supusieron la mitad de mi salario de aquel mes. Los compré porque no quería que se sintiera inferior. Pensé en la universidad privada que pagué con un préstamo que tardé 10 años en saldar. Recordé también los 5 años posteriores a su graduación en los que siguió viviendo conmigo sin aportar ni un solo euro mientras yo pagaba todo. Y comprendí cómo, a medida que envejecía él, había convertido mi casa en su despensa y mi cartera en una fuente inagotable para su comodidad. Una semana después de la confrontación, Sergio apareció sin avisar. Esta vez su sonrisa de siempre parecía ensayada, planificada. «Mamá, hablemos como adultos», dijo. «Vendiste los muebles por impulso. Estás tomando malas decisiones. Necesitas mi ayuda». Lo miré fijamente sin prisa. Vi la vanidad en su ropa, el reloj caro en su muñeca. Vi al hombre en que se había transformado no por mis sacrificios, sino a pesar de ellos. «Sergio», dije con calma, «sé de los retiros de la tarjeta de la luz, sé todo». Su sonrisa se esfumó. «No sé de qué hablas», masculló, pero su voz temblaba. Le mostré los extractos, las transferencias, las facturas y las grabaciones del banco. «Tienes una opción, devuélvemelo todo con intereses o iré a la policía». Su rostro pasó por negación, rabia y finalmente pánico. Amenazó con desacreditarme. «Dirán que estás mayor, que estás confundida». Sonreí triste pero firme. «Tengo pruebas, Sergio. No es mi palabra contra la tuya, es la evidencia». Salió dando un portazo que retumbó en la casa. Esta vez no sentí miedo, sentí fuerza. Había dejado de ser la mujer vulnerable que todos creían. Ahora había recuperado mi voz, mi dignidad y mi futuro. Contraté al abogado, pusimos una denuncia y pedimos medidas de protección sobre mis cuentas. También hablé con la inmobiliaria y programé la venta segura de la casa si era necesario. No volvería a ser rehén de la codicia ajena de verdad. En los días que siguieron, Sergio inició una campaña de difamación contra mí. Publicó en redes sociales mensajes en los que insinuaba que su madre anciana se estaba confundiendo, que él solo trataba de ayudarme y que resultaba doloroso ver a alguien que amas perdiendo la capacidad de tomar decisiones. Sus amigos e incluso algunos vecinos que lo conocían desde niño en Cuenca le ofrecieron palabras de apoyo. Nadie se molestó en preguntarme mi versión de la historia. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de dejar de callar, de dejar de ser la madre abnegada que acepta todo en nombre del amor. Era hora de luchar. El primer paso fue presentar una queja formal en el banco. El segundo, iniciar un proceso legal por fraude. Y el tercero, el más difícil, fue exponer públicamente lo que Sergio había hecho. Mientras se desarrollaban los procedimientos legales, transferí el dinero obtenido por la venta de los muebles a una nueva cuenta en otro banco. Alquilé un pequeño apartamento en otro barrio lejos de Sergio y de los recuerdos dolorosos. Por primera vez en mi vida empecé a pensar en mí. ¿Qué quería para el resto de mis años? ¿Qué futuro podía construir ahora a los 68 años, empezando prácticamente desde cero? La respuesta llegó en un folleto que encontré en la sala de espera del abogado. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Era un anuncio de un programa de emprendimiento para personas mayores. Me quedé mirándolo durante un buen rato. Empezar de nuevo. Una idea que jamás imaginé que formaría parte de mi vida a esta edad. Los 3 meses siguientes fueron intensos y transformadores. Mientras el proceso legal contra Sergio avanzaba lentamente, decidí no quedarme de brazos cruzados. Me inscribí en el programa. El primer día me senté en la última fila de una sala llena de personas de mi edad, o mayores. Rostros marcados por la experiencia, pero con la misma determinación seguir adelante. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el instructor, un hombre de mediana edad con una energía contagiosa. Cuando llegó mi turno, las palabras salieron solas, porque descubrí que crié a un ladrón, no a un hijo. Y ahora necesito descubrir quién soy yo.
además de ser su madre. Hubo un silencio breve seguido de aplausos y miradas de comprensión. No estaba sola. Muchos allí estaban reconstruyendo sus vidas tras traiciones, pérdidas y decepciones. En las clases redescubrí una pasión que llevaba décadas dormida a hacer dulces caseros. Mi abuela, una portuguesa de carácter fuerte y manos mágicas, me había enseñado recetas tradicionales. Con el apoyo de mis compañeros volví a prepararlos. Primero los compartía en clase. Después empezaron a llegar encargos. Pasteles de nata, trufas de chocolate, flanes de coco. No eran solo postres, eran mi nueva forma de empezar de nuevo. Cada venta que hacía era una declaración de independencia. Cada euro que entraba en mi cuenta, por pequeño que fuese, representaba algo que era únicamente mío, algo que Sergio no podía arrebatarme porque nacía de mis manos, de mi creatividad y de mi trabajo. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso y revelaba nuevas capas de su traición. El abogado descubrió que Sergio había utilizado mi nombre como aval en un préstamo para reformar su casa sin mi conocimiento. También había hecho compras en línea con tarjetas registradas a mi nombre y durante años había abusado de mi confianza de maneras que yo ni siquiera imaginaba. Las pruebas eran contundentes. Finalmente sus abogados propusieron un acuerdo. Sergio devolvería los 32.000 euros que me había quitado, pagaría 10.000 euros adicionales por daños morales y además reconocería públicamente lo que había hecho, limpiando mi nombre y mi historial crediticio. Cuando recibí la noticia estaba en la cocina comunitaria que alquilaba en Cuenca para preparar mis dulces a mayor escala. El aire olía a canela y limón. Tenía las manos llenas de harina. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio porque se haría justicia. Tristeza porque ningún dinero podría reparar el vínculo roto entre madre e hijo. La noche anterior a la firma del acuerdo, recibí una llamada suya. Después de semanas ignorando sus mensajes, decidí responder. Su voz sonaba distinta, más baja, sin la soberbia habitual. «Mamá, ¿podemos hablar antes de mañana?», dijo. Solo nosotros dos. Dudé. Una parte de mí quería creer que en algún rincón de él seguía existiendo el hijo al que había amado toda mi vida. ¿Sobre qué, Sergio?, pregunté. Sobre nosotros. Sé que hice cosas terribles, pero tú eres mi madre. Siempre habrá un nosotros, ¿no es así? Cerré los ojos. Durante casi 4 décadas, nosotros significó que mis necesidades venían después de las suyas. No, Sergio, respondí con firmeza. Ya no existe un nosotros. Existe tú, que tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos. Y existo yo, que estoy aprendiendo a vivir por mí misma. Colgué y volví a enrollar mis pasteles de nata. Cada corte de la masa era una afirmación silenciosa de mi libertad. Al día siguiente, firmé el acuerdo sin derramar una lágrima. Sergio evitó mi mirada durante toda la reunión. Su esposa Laura ni siquiera apareció. Cuando nos quedamos solos unos minutos, el silencio pesaba. «¿Por qué hiciste esto, Sergio?», pregunté con calma. «Tenías un buen trabajo, una casa bonita. ¿Por qué robarle a tu propia madre?». Él bajó la cabeza. Y por primera vez no tuve miedo de escuchar la respuesta. Pasó la mano por su cabello perfectamente peinado y murmuró: «No lo sé». Al principio fue solo una vez. Su voz temblaba apenas perceptiblemente. Necesitaba completar el pago de la entrada de la casa y estaba sin dinero. Pensé en devolvértelo después, pero luego se hizo fácil. Nunca preguntabas, nunca verificabas. La brutal sencillez de su respuesta me golpeó como una bofetada. Nunca preguntaba, nunca verificaba porque confiaba en él incondicionalmente, porque era mi hijo. Y las cenas de los viernes pregunté: «¿Por qué venías todas las semanas si ni siquiera te gustaba pasar tiempo conmigo?». Se encogió de hombros indiferente. No necesitaba decir más, era cómodo, gratuito, conveniente. Un hábito que le beneficiaba a él, no a mí. Cuando salí de la oficina del abogado, ese día, con un cheque sustancioso en la mano y la promesa de que mi nombre quedaría limpio, no sentí la victoria que había imaginado.
pero sí sentí algo igual de poderoso: libertad. Libertad del peso, de la desilusión, de la traición y de las falsas esperanzas. En los meses siguientes, mi pequeño negocio de dulces caseros creció más de lo que jamás habría soñado. Comencé vendiendo en ferias locales de Cuenca, después en cafeterías del barrio. Creé una página en redes sociales y, para mi sorpresa, comenzó a ganar seguidores rápidamente, sobre todo cuando una influencer local probó mis pasteles de nata y dijo que eran los mejores de la ciudad. Con el dinero del acuerdo y las ganancias crecientes, pude comprar un apartamento pequeño en la costa valenciana. No era lujoso, pero era completamente mío. Lo decoré con colores vivos, muebles sencillos, pero acogedores, y una cocina equipada como siempre había querido tener. Sergio intentó contactarme varias veces tras el acuerdo. Mandó regalos en mi cumpleaños, mensajes en Navidad y Año Nuevo. Yo respondí con cortesía distante, marcando límites claros. Algunos amigos y familiares no entendían. «Pero es tu hijo», me decían. Sí, respondía, es mi hijo. Pero amar no significa permitir abusos. Una tarde de domingo, mientras preparaba un pedido especial para una boda, recibí una visita inesperada. Laura estaba en mi puerta sin Sergio, visiblemente incómoda con su traje elegante en mi edificio sencillo. «¿Puedo pasar?», preguntó sin arrogancia. Dudé, pero la dejé entrar. Rechazó el café que le ofrecí y bajó la mirada. «Carlos y yo». Se detuvo, corrigió Sergio. «Y yo nos estamos separando». La noticia no me sorprendió. Dijo que había descubierto mentiras, engaños y cuentas ocultas. Luego me miró con sinceridad: «Vain, para decirte que tenías razón al alejarte. Pensé que estabas siendo cruel, pero ahora lo entiendo». Aquel reconocimiento silencioso me dio algo que no esperaba: validación. No necesitaba venganza. Lo único que necesitaba ya lo tenía: mi libertad y mi paz. «Gracias por decírmelo», le dije sinceramente a Laura antes de que se marchara. Se detuvo un momento y observó las cajas de dulces que tenía preparadas en mi mesón. «Pareces feliz», comentó. «Lo estoy», respondí, y mientras lo decía me di cuenta de que era completamente cierto. No de la manera en que imaginé que estaría a los 68 años, pero lo estaba. Después de que ella se fue, regresé a mi cocina y seguí trabajando en los dulces para la boda. Cada movimiento era preciso. Cada pastel era perfecto a su manera, igual que la vida que estaba construyendo, no perfecta para el mundo, pero sí perfecta para mí. Esa noche me senté en el pequeño balcón de mi apartamento en la costa valenciana, escuchando el murmullo lejano de las olas y saboreando uno de mis pasteles de nata con una taza de té caliente. El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, y las primeras estrellas aparecían con timidez. Pensé en la joven madre que fui alguna vez, con un bebé en brazos y sueños enormes en el corazón. Pensé en las noches de sacrificio, en las comidas que salté para que Sergio tuviera lo mejor, y en la mujer que era ahora más fuerte, más sabia y finalmente libre. Había pasado un año desde la firma del acuerdo legal. El otoño había vuelto trayendo aire fresco y hojas doradas que danzaban por las calles. Mi pequeño negocio dulces de Doña Elvira ya no era solo una página en redes sociales ni un puestecito en ferias. Ahora tenía mi propia tienda en el centro de Valencia, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y vitrinas llenas de colores y aromas irresistibles. Aquella mañana de lunes, mientras preparaba una nueva tanda de pasteles de nata, sonó el timbre. Era temprano. Normalmente no abría hasta las 10. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Para mi sorpresa era Marta, mi vecina de toda la vida en Cuenca. «Elvira», exclamó abriendo los brazos. «Por fin te encuentro. El lugar está precioso». La abracé feliz de verla. Marta había sido una de las pocas personas que no tomó partido cuando todo estalló con Sergio. «Entra, entra», la invité llevándola al pequeño rincón de café al fondo de la tienda. «Tengo pasteles frescos y café recién hecho». Mientras comíamos y charlábamos, Marta me puso al día con las noticias del antiguo barrio.
Habló de vecinos comunes de la nueva panadería y de cómo todo seguía su curso. Y Sergio preguntó finalmente con voz más baja. Negué con la cabeza. No mantenemos contacto. Supe por Laura que vendió la casa tras el divorcio y que se mudó a otra ciudad. Aparte de eso, no sé nada más. Marta asintió en silencio. Debe de haber sido difícil cortar contacto con tu hijo. Fue la decisión más difícil de mi vida, admití mirando por la ventana. Pero también la más necesaria. A veces necesitamos sacar a personas tóxicas de nuestras vidas, dijo Marta con voz firme. Incluso cuando son familia, especialmente cuando son familia porque el daño es mayor. Pareces diferente, Elvira, añadió observándome atentamente. Más ligera, más segura. Sonreí. Es porque por fin entendí que merezco más que sobras. Pasé toda mi vida poniéndome en segundo lugar. Primero fue por necesidad. Criar sola a un hijo no me dejaba otra opción. Luego se volvió un hábito y al final una trampa. ¿Una trampa?, preguntó Marta. Sí. La trampa de creer que el amor significa sacrificarse siempre, que ser buena madre es no tener límites, que envejecer significa aceptar cualquier migaja de atención, aunque venga envuelta en abuso. Marta tomó un sorbo de café pensativa. Muchas de nosotras caemos ahí, dijo en voz baja, pero antes de que continuara sonó la campanilla de la puerta. Una joven entró mirando todo con curiosidad. Con permiso, dije levantándome. Necesito atender. Era una novia buscando dulces para su boda. Mientras hablábamos de sabores y cantidades, vi de reojo a Marta observándome con una sonrisa tranquila. Cuando la clienta se fue prometiendo volver con el pedido, Marta se acercó. «Encontraste tu lugar en el mundo», dijo sin dudar. «Lo encontré», respondí con orgullo. A los 69 años. ¿Quién lo diría? Después de que Marta se marchó, regresé a la cocina y seguí trabajando. Cada movimiento era familiar, casi meditativo. Reflexioné sobre todo lo que había pasado en el último año. No fue fácil. Hubo noches en que me desperté llorando sintiendo el vacío que dejó Sergio. Hubo momentos en que estuve a punto de llamarlo de volver a la vieja costumbre de ceder para mantener la paz. Y también días en los que dudé si había sido demasiado dura. Pero bastaba recordar los extractos bancarios, las cuentas falsas y su frialdad para que mi determinación regresara. El primer mes tras el acuerdo fue durísimo. Alquilé un pequeño espacio en la cocina comunitaria para preparar mis dulces 3 veces por semana. Vendía menos de lo que gastaba. Creí haber cometido un error. Fue doña Celeste, una mujer de 80 años, que hacía conservas allí mismo, quien me dio la perspectiva que necesitaba. ¿Cuántos años tienes, Elvira? 68. Pues puedes vivir 20 o 30 más. Vas a pasarlos lamentando o construyendo. Sus palabras directas fueron el empujón que necesitaba. Invertí en buenos empaques, tarjetas de presentación y difusión. El punto de inflexión llegó cuando Teresa, dueña de una cafetería en el centro de Valencia, probó mis pasteles de nata y me invitó a un festival gastronómico. Allí, mis dulces llamaron la atención de una influencer local y todo despegó. Primero pocos encargos a la semana. Después, varios al día. En 6 meses logré alquilar mi propia tienda, el lugar en el que ahora estaba sentada con Marta. Mi lugar en el mundo. La tienda que en otro tiempo había sido solo un sueño se había convertido en mi santuario y sustento. La campanilla de la puerta me devolvió al presente. Más clientes habían llegado. La mañana se fundió con la tarde y casi sin notarlo, el sol se escondía tras los edificios de Valencia. Cuando por fin giré el cartel de abierto a cerrado, sentí ese cansancio dulce que solo deja un día bien aprovechado. Caminé de vuelta a casa como hacía siempre. Mi apartamento estaba a solo 15 minutos de la tienda, una distancia perfecta para estirar las piernas y ordenar pensamientos. Pasé por una pequeña plaza, donde jubilados jugaban dominó y niños reían bajo la mirada de sus abuelos. A veces, al observar esas escenas familiares, sentía una punzada de tristeza.
Me preguntaba si algún día Sergio tendría hijos, si alguna vez nos reconciliaríamos, si llegaría a conocer a mis nietos. Pero luego recordaba algo esencial: la vida no sigue un guión. Las historias que imaginamos a veces necesitan ser reescritas. Los finales felices no siempre son de cuento. Mi final feliz se estaba escribiendo ahora paso a paso en las sonrisas de mis clientes, al probar mis pasteles de nata, en las amistades con proveedores, en la libertad de tomar mis propias decisiones sin las expectativas ni manipulaciones de nadie. Al llegar al edificio, vi un sobre en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía inconfundible, la letra de Sergio. Me quedé quieta en la entrada, mirándolo como si fuera un objeto vivo peligroso. Parte de mí quería romperlo sin abrirlo. Otra parte deseaba leerlo, por si había, aunque fuera mínima, una señal de arrepentimiento real. Subí a mi piso, dejé el sobre la mesa de la cocina y traté de ignorarlo. Preparé té, me di una ducha, cené ligero. Pero ahí seguía silencioso esperándome. Finalmente lo abrí. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía antigua, yo, con Sergio bebé en brazos, sonriendo a la cámara, con el agotamiento y la ternura de una madre primeriza. Mamá, no espero perdón ni siquiera una respuesta. Empecé terapia hace 6 meses. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice, por qué herí a quien más se sacrificó por mí. No sé si algún día podré recuperar tu confianza, pero quiero aprender a ser alguien que lo merezca. Vi tu tienda en redes sociales. Parece increíble. Siempre supe que hacías los mejores dulces del mundo. Estoy orgulloso de ti, aunque no tenga derecho a sentirlo. Leí la carta varias veces buscando manipulación, pero no había. No pedía nada, no justificaba, no exigía reconciliación. Guardé la carta en el cajón donde guardo mis documentos importantes. No respondí. No estaba lista. Tal vez nunca lo esté. Pero esa noche algo se aflojó dentro de mí, un nudo que llevaba años apretado. No era perdón, no aún. Era simplemente aceptar que las personas pueden cambiar, que el futuro sigue abierto y que la vida todavía sorprende, incluso a los 69 años. En la primavera de 2025, mi pequeño negocio se encontró frente a un dilema maravilloso: crecía demasiado rápido. Ya no podía atender todos los pedidos sola, sobre todo después de comenzar a proveer a 3 cafeterías y una tienda gourmet en Valencia. Por primera vez en mi vida necesitaba contratar ayuda y la idea me ponía nerviosa. Ser jefa nunca había estado en mis planes. Como enfermera había pasado la vida obedeciendo a médicos y supervisores. Como madre, mi papel siempre fue cuidar, no liderar. «Estás pensando demasiado», dijo Teresa durante nuestro desayuno semanal en su cafetería. Aquella rutina que comenzó unos meses atrás se había convertido en mi pequeño ancla en medio del ritmo acelerado. «Contrata a alguien, enseña tus recetas, delega». «Mis recetas son todo lo que tengo», confesé, removiendo el café distraídamente. «¿Y si esa persona roba mis fórmulas y abre un negocio competidor?» Teresa soltó una carcajada. «Primero, eso es poco probable. Segundo, incluso si ocurre, nadie hace dulces como tú, Elvira. Hay algo en tus creaciones que no se puede copiar». Tenía razón, como casi siempre. Teresa, con sus 50 años y 2 décadas de experiencia como empresaria, se había convertido no solo en una aliada comercial, sino en una mentora y una amiga cercana. Me enseñó a leer contratos, calcular precios, controlar inventarios. Cosas que antes me parecían otro idioma. Días después de esa conversación, coloqué un pequeño cartel en la vitrina. Se busca asistente de pastelería. Experiencia deseable, pasión por los dulces indispensable. Entrevisté a 5 candidatas. Todas parecían correctas, pero algo en Juliana, una joven de 23 años, recién graduada en gastronomía, me llamó la atención. Tal vez fue su entusiasmo genuino, el brillo en sus ojos al probar mis dulces, o la historia que compartió sobre aprender a hacer trufas de chocolate con su abuela cuando tenía 6 años. «¿Por qué quieres trabajar en una tienda pequeña como la mía?», pregunté. «Con tu título podrías aspirar a hoteles o restaurantes grandes».
Justamente por eso respondió sin titubear. Quiero aprender de alguien que ponga el corazón en lo que hace. La contraté ese mismo día. Fue una de las mejores decisiones que he tomado. Juliana no solo trajo manos extra, trajo ideas frescas, energía joven y habilidades técnicas que complementaban mi experiencia artesanal. Mientras yo dominaba los clásicos pasteles de nata, flanes de coco, trufas de chocolate, ella proponía fusiones contemporáneas que atrajeron a un público más joven. Además, me enseñó a usar mejor las redes sociales, cómo fotografiar los dulces, cómo crear contenido atractivo. Doña Elvira, necesitamos grabar un vídeo de usted preparando pasteles de nata, insistió una mañana. A la gente le encanta ver el proceso y a usted le van a encantar los resultados. Yo frente a una cámara jamás lo imaginé. Pero la vida, incluso a los 69 años, seguía sorprendiendo. Protesté medio riendo, medio en serio. No lo entiendes, Juliana. Ella sacudió la cabeza con firmeza. Es exactamente eso lo que la gente quiere ver: autenticidad, historia técnica, real. Están hartos de influencers perfectas que apenas saben romper un huevo. Reticente acepté que grabara. El vídeo, editado con música suave y subtítulos explicativos, superó las 5.000 visualizaciones en 2 días. Los comentarios se llenaron de admiración, de preguntas sobre técnicas y, lo más hermoso, de historias personales de personas que recordaban a sus abuelas y madres cocinando. Juliana sonrió satisfecha. Usted no es solo pastelera, doña Elvira. Es una contadora de historias a través de sus dulces. Esa frase me golpeó el corazón. Empecé a incluir pequeñas tarjetas con cada pedido, contando el origen de las recetas, cómo las había aprendido y qué recuerdos evocaban. A la gente le encantó. Muchos volvían no solo por el sabor, sino por la historia. En un mundo cada vez más artificial, esa conexión auténtica era un tesoro. 6 meses después de contratar a Juliana, expandimos el negocio. Alquilamos el local contiguo a la tienda original y lo transformamos en un pequeño café donde los clientes podían disfrutar de los dulces con café o té. Contratamos a 2 personas más, un joven camarero y una mujer jubilada que encontró en la pastelería una nueva etapa laboral. Mi rutina cambió. Ya no hacía todo sola, dirigía a un pequeño equipo. Ya no temía no tener clientes, ahora me preocupaba si podríamos atender a todos. Ya no temía al fracaso, aprendía a gestionar el éxito. Una tarde particularmente ajetreada, mientras enseñaba a la nueva empleada cómo hacer la crema perfecta para los pasteles de nata, Juliana vino corriendo. Doña Elvira, hay un hombre preguntando por usted. Dice que es su hijo. Mi corazón se detuvo. Habían pasado casi 2 años desde la confrontación con Sergio, 1 año y medio desde el acuerdo legal y 1 año desde su carta, que nunca respondí. Dile que estoy ocupada, dije automáticamente, la vieja cautela resurgiendo. Parece nervioso, añadió Juliana. Dice que solo quiere 5 minutos. Respiré hondo. No podía esconderme para siempre. Dile que lo veré en el café en 5 minutos. Me lavé las manos, me quité el delantal, acomodé mi cabello blanco frente al espejo. El rostro que me devolvía la mirada era el de una mujer mayor, sí, pero fuerte y serena. Sergio estaba sentado en una mesa del rincón, mirando por la ventana. Se veía más delgado, más viejo, distinto. «Hola, Sergio», dije, al sentarme frente a él. Me miró sorprendido. Esperaba a la madre sumisa de antes, pero esa mujer ya no existía. «ChatGPT, ya no, y estás diferente», comenzó Sergio con la voz ligeramente temblorosa. «Lo estoy», asentí con serenidad. «¿Qué quieres, Sergio?», pregunté sin rodeos. Pareció desconcertado por mi franqueza. El viejo Sergio habría tomado el control de la conversación desde el primer segundo, imponiendo su ritmo, manipulando con gestos suaves y palabras calculadas. Este Sergio, en cambio, parecía inseguro. «Quería verte», respondió finalmente. «Saber cómo estás». «El lugar es increíble», añadió mirando alrededor. «Nunca imaginaste que yo sería capaz de construir algo así». Completé su frase.
No es eso, se apresuró a aclarar. Es que siempre parecías tan cansada, tan resignada con la vida. Ahora pareces viva. Asentí. Sí lo estoy. Un silencio suave se instaló entre los dos. Entonces Juliana apareció trayendo 2 tazas de café y un plato con una selección de mis dulces. Cortesía de la casa, dijo sonriendo. Sus ojos me preguntaban en silencio si estaba bien. Asentí levemente. Todavía estoy en terapia, dijo Sergio cuando Juliana se fue. 2 años ya. Ha sido difícil confrontar quién soy, lo que hice. ¿Y por qué lo hiciste?, pregunté. Era la pregunta que me había perseguido durante años. Miró su taza, como si las respuestas pudieran flotar en el café. Al principio era conveniencia. Tú estabas ahí disponible. Nunca preguntabas. Luego se convirtió en una especie de derecho en mi cabeza, como si todo lo tuyo fuera también mío por ser tu hijo. Su sinceridad dolía, pero también liberaba. Era la verdad sin adornos, sin manipulación. Mi terapeuta dice que tengo rasgos narcisistas, continuó. Crecí creyendo que el mundo que tú existía para servirme. Nunca desarrollé empatía real. Asentí. Todo eso tenía sentido. Explicaba demasiado. No vine a pedir perdón, añadió de pronto. Sé que algunas cosas van más allá del perdón. Vine porque parte de mi proceso es hacer reparaciones donde pueda. Quiero que sepas que reconozco el daño que causé. Lo miré con otros ojos. Este no era el Sergio que conocía, arrogante, manipulador. Era un hombre falible, consciente de sus fallos. Me alegra que estés buscando ayuda, dije finalmente. Gracias, susurró, y vi lágrimas formándose en sus ojos. No esperaba nada de ti, ni siquiera que me recibieras. Solo quería decirte que lo siento por todo. No era perdón, no aún. No era reconciliación. Pero algo cambió entre nosotros. Tus dulces siguen siendo los mejores, dijo probando un flan de coco. Me recuerdan a los domingos cuando era niño. El recuerdo me golpeó con ternura Sergio, de 6 años sentado en la encimera, lamiendo la cuchara de madera mientras yo terminaba el flan. Un tiempo más simple. ¿Quieres conocer la cocina?, pregunté sin pensarlo. Sus ojos se iluminaron con sorpresa. Me encantaría. Lo conduje a la trastienda de mi pequeño imperio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al mirar hacia adelante. Le presenté el equipo, le mostré las nuevas máquinas, le expliqué el proceso de producción que habíamos desarrollado con tanto esfuerzo. Sergio observó todo en silencio con un respeto que nunca antes había demostrado por mi trabajo ni por mis habilidades. Has construido algo increíble aquí, mamá, dijo cuando regresamos al café. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras sonaban sinceras, sin la condescendencia que yo habría detectado en otro tiempo. Gracias, respondí, y luego por impulso añadí. Si quieres, puedes volver algún día a tomar un café y conversar. No era una invitación a retomar nuestra antigua relación. Era una puerta entreabierta a la posibilidad de construir algo nuevo, basado en el respeto mutuo y en límites saludables. Me gustaría eso, dijo él, con la voz quebrada. Nos despedimos en la puerta de la tienda sin abrazos teatrales ni promesas vacías. Solo un reconocimiento silencioso de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro seguía abierto. Volví a la cocina, a la masa que esperaba ser enrollada a la crema, que necesitaba ser batida a la vida que había construido con mis propias manos. ¿Está todo bien, doña Elvira?, preguntó Juliana con preocupación en su rostro joven. Sí, respondí tomando el rodillo de amasar. Todo está bien, y era verdad, no porque todas las heridas hubieran sanado, sino porque había entendido que mi vida, mi valor y mi felicidad no dependían de nadie, ni siquiera de mi hijo. La verdadera liberación no estaba en cortar a Sergio para siempre, ni en perdonar sin condiciones. Estaba en establecer límites, exigir respeto y ponerme a mí en primer lugar tras décadas en último. Mientras estiraba la masa, sentí gratitud. Gratitud por una traición que, aunque dolorosa, me empujó a despertar y a crear una vida nueva. ¿Sabes algo, Juliana?
dije mirando a mi asistente. Creo que es hora de expandirnos otra vez. ¿Qué te parecería ofrecer clases de pastelería? No solo recetas, también las historias detrás de ellas. Sería perfecto, doña Elvira, respondió con los ojos brillantes. Y así empezó un nuevo capítulo. En los 3 años siguientes, mi vida se expandió de formas que nunca imaginé a mis 69 años. Los dulces de doña Elvira se convirtieron en una institución en Valencia, además de la tienda. Y el café abrimos un pequeño estudio para dar clases. La lista de espera era de 3 meses. ¿Quién diría que a mi edad sería una influencer? Bromeé con Teresa en nuestro café semanal. Siempre subestimas el efecto que tienes en la gente, dijo ella. No son solo tus dulces. Eres tú tu historia. Nieta. Todavía me sonaba extraño y maravilloso. Sofía, una niña de 4 años con los mismos ojos castaños de Sergio, había llegado a mi vida cuando él me llamó para decirme que sería padre. Cuando la tuve en brazos por primera vez, 3 meses después de nacer, supe que mi historia no terminaba. Solo estaba cambiando de forma. «Hola, Sofía», susurré entonces. «Soy tu abuela». Y por primera vez en mucho tiempo me permití soñar sin miedo. ChatGPT Joan Noy. La relación con Sergio seguía siendo compleja. Había momentos de conexión real, como cuando me ayudó con una avería en el sistema de refrigeración de la tienda, o cuando en un almuerzo tranquilo compartimos recuerdos de su infancia. Pero también había momentos de tensión viejas, dinámicas, que amenazaban con resurgir y que me obligaban a recordarle con firmeza los nuevos límites entre nosotros. «Nunca vas a confiar en mí completamente», ¿verdad?, preguntó una tarde, cuando rechacé con calma su ofrecimiento de ayudar con la contabilidad. «La confianza una vez rota nunca vuelve a ser igual», respondí honestamente. «Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo, algo distinto». Asintió aceptando esta nueva realidad. Nuestra relación era como un puente reconstruido tras un derrumbe funcional, pero con cicatrices visibles y límites de peso bien definidos. Aquella mañana de primavera, mientras charlaba con Teresa en nuestra cafetería habitual, mis pensamientos se fueron al futuro. «Juliana quiere ser socia», le confesé. Presentó un plan de negocios detallado, una segunda tienda línea de productos para supermercados, incluso un libro de recetas. «¿Y tú qué piensas?», preguntó Teresa con su habitual franqueza. «Tengo miedo», admití. «Miedo de perder el control de lo que construí, de que si cedo una parte alguien pueda intentar quitármelo todo otra vez». Teresa apretó mi mano. «Lo que pasó con Sergio fue una traición específica, no una regla universal. Juliana lleva años demostrando su lealtad. Racionalmente lo sabía, pero el miedo seguía ahí». Esa conversación se quedó en mi cabeza mientras preparaba mi clase de pastelería. El estudio estaba lleno de adolescentes, adultos mayores, todos con los ojos brillantes por aprender a hacer flanes de coco perfectos. Al ver sus rostros concentrados comprendí algo importante: lo que había construido ya no era solo mío. Era una comunidad, una tradición viva. Después de la clase llamé a Juliana a mi pequeña oficina. Entró nerviosa. «Quiero mostrarte algo», dije, sacando un cuaderno de tapa de cuero gastada. «¿Qué es recetas de mi abuela?», expliqué abriéndolo con cuidado. «Tienen más de 100 años, vienen de Portugal». Juliana las miró con reverencia. «Nunca le mostré esto a nadie», continué, «ni siquiera a Sergio. Era mi tesoro. Pero los secretos que no se comparten mueren con nosotros». «Doña Elvira», empezó a decir, pero levanté la mano. «Acepto tu propuesta de sociedad con condiciones. No solo te confío un negocio, Juliana, te confío un legado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Prometo honrarlo». Esa noche, en mi balcón de Valencia, pensé en el camino recorrido de madre sacrificada a mujer empresaria con voz propia. El domingo siguiente, Sergio trajo a Sofía para pasar la tarde conmigo. Establecimos esa rutina mensual, un equilibrio perfecto. «Abuela, ¿hacemos dulces?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «Claro que sí, mi amor. Hoy trufas de chocolate».
Mientras cocinábamos juntas, Sergio observaba desde la entrada. Ya no había expectativa de recibir, sino alegría de presenciar. Ella habla de ti todo el tiempo, dijo cuando Sofía se fue a lavar las manos. Eres su persona favorita. Sonreí con el corazón cálido. Y ella también es muy especial para mí. Me alegra que tengamos esta relación. Mejor que la nuestra, dijo él con una franqueza inesperada. Diferente, corregí suavemente, pero también buena y verdadera. Ni mejor ni peor. Solo diferente, dije con suavidad. Sergio asintió comprendiendo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? Hizo un gesto abarcando la cocina, la tienda y mi nueva vida. No es el éxito en sí, aunque lo es. Es que construiste todo esto después de los 65 años, cuando mucha gente piensa que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para vivir con autenticidad, respondí. El tiempo perdido está perdido, pero el tiempo que queda es un regalo. Reflexionó un instante. Mi terapeuta dice algo parecido, que hay que dejar de lamentar lo que no se puede cambiar y centrarse en lo que aún podemos crear. Tu terapeuta parece sabio, sonreí. En ese momento Sofía regresó pidiendo más chocolate con su vocecita alegre. Mientras le ayudaba a enrollar las trufas entre sus pequeñas manos, pensé en el valor simbólico de ese instante, 3 generaciones en la misma cocina, compartiendo no solo recetas, sino valores, resiliencia, independencia y límites claros, los que antes no supe poner con Sergio. Una semana después, Juliana y yo firmamos los papeles de la sociedad, 51% para mí y 49% para ella. Un contrato revisado por mi abogado establecía protección mutua y un plan de sucesión gradual. En 5 años podrás comprar otro 20%, le expliqué. Eventualmente este lugar será más tuyo que mío, y está bien que así sea. Nunca cambiaré el nombre, prometió emocionada. Siempre serán los dulces de doña Elvira, aunque usted esté jubilada en una playa. Reí ante la idea de jubilarme. Después de décadas trabajando para sobrevivir, ahora trabajaba por placer y propósito. Pero sus palabras plantaron una semilla no sobre el retiro, sino sobre el legado que dejaría cuando ya no estuviera. En las semanas siguientes inicié un proyecto que había postergado durante años, documentar formalmente todas las recetas familiares junto con sus historias. Mi abuela en su cocina diminuta haciendo pasteles de nata. Mi madre preparando flanes de coco para vender en tiempos difíciles. Yo joven, aprendiendo con errores y perseverancia. Teresa me animó a transformar ese archivo en un libro real. No es solo un recetario, dijo. Es memoria viva, resistencia femenina. Mientras organizaba viejas fotografías para el proyecto, recibí una llamada inesperada. Era Amanda, la gerente del banco, donde 4 años atrás empezó todo cuando descubrí los retiros no autorizados de Sergio. Señora Elvira, no sé si me recuerda. Por supuesto que sí. Amanda, interrumpí sonriendo. Estamos organizando charlas sobre educación financiera para mujeres mayores y me encantaría que compartiera su historia. Me quedé muda. Yo soy solo pastelera. Usted es mucho más que eso, dijo con firmeza. Es un ejemplo de resiliencia y coraje. Su historia puede inspirar a otras mujeres a salir de situaciones de abuso financiero y creer que nunca es demasiado tarde. No respondí de inmediato, pero esa idea empezó a echar raíces en mí. Hablé de ello con Juliana, con Teresa, incluso con Sergio en una de nuestras conversaciones prudentes. Por primera vez, mi historia no solo me pertenecía a mí. Podía servir para dar fuerza a otras. Deberías hacerlo, dijo Sergio, sorprendiéndome con su apoyo inmediato. Tu historia es poderosa, mamá. Su reconocimiento sin excusas ni justificaciones valía más que cualquier disculpa. Acepté la invitación de Amanda para dar la charla en el banco. La primera sería pequeña, solo 15 mujeres, la mayoría mayores de 60 años. Me preparé con meticulosidad, escribí notas, organicé ideas y pensé en cuánto compartir. Quería ser honesta sin desnudarme del todo. La noche anterior llamé a Sergio.
No sé exactamente por qué, tal vez buscando una confirmación silenciosa. Voy a hablar de lo que pasó entre nosotros, dije directamente. Hubo un breve silencio al otro lado. Entiendo, respondió finalmente. Tienes todo el derecho. No voy a usar tu nombre, aclaré. No se trata de exponerte, se trata de ayudar a otras personas. Gracias, dijo él y su gratitud fue palpable. Pero incluso si lo hicieras, solo estarías diciendo la verdad. A veces la verdad duele, pero no por eso deja de ser necesaria. Esas palabras me acompañaron a la mañana siguiente, mientras entraba en la pequeña sala de reuniones del banco en Valencia. 15 mujeres me esperaban. Algunas tenían expresiones curiosas, otras cautelosas, todas cargaban historias no contadas en la mirada. Buenas tardes, empecé con la voz temblorosa. Me llamo Elvira Gómez, tengo 69 años y hace 4 descubrí que mi hijo me estaba robando sistemáticamente. Después de esa frase las palabras fluyeron. Hablé de los retiros no autorizados, de las tarjetas fraudulentas, de la venta de los muebles, de la confrontación y del proceso legal. Pero también conté sobre el renacimiento, la pastelería, mi independencia, mi nueva identidad. Vi lágrimas en algunos ojos y reconocimiento en otros. Mi historia, aunque personal, era un eco de muchas otras. Algunas hablaban de hijos, otras de esposos, hermanos o yernos. El patrón era el mismo: abuso de confianza, control, disfrazado de cuidado y la lucha por recuperar autonomía. ¿Cómo encontraste el coraje?, preguntó una señora de la primera fila de cabello blanco y mirada intensa. ¿Cómo superaste el miedo a perder a tu hijo? Tomé aire. El coraje no vino de golpe. Llegó en pasos pequeños, respondí. Llegó cuando entendí que ya estaba sola, aunque él estuviera en mi vida, porque nuestra relación se basaba en la explotación, no en el amor. Hice una pausa. Y sobre el miedo, descubrí que lo que temía perder nunca existió como yo lo imaginaba. El hijo perfecto era una ilusión mía. Al poner límites, creé espacio para una relación real con el hombre que es, con sus fallas y posibilidades de cambio. La mujer asintió lentamente. Varias manos se alzaron. Había preguntas, lágrimas, abrazos. Amanda observaba con orgullo. «Ha sido poderoso», dijo cuando la sala quedó vacía. «¿Lo harías de nuevo?» Sentí un cansancio dulce, mezcla de emoción y liberación. Sí, respondí. Lo haría otra vez. Salí del banco con la certeza de que mi historia no era solo mía. Era una voz que podía acompañar a otras. En los meses siguientes di charlas en centros comunitarios, asociaciones de jubilados y bibliotecas. Y mi libro, que había empezado como un recetario familiar, se transformó en una memoria viva. Recetas, reflexiones y verdades sobre la maternidad, el envejecimiento y la libertad tardía. Lecciones dulces, recetas para empezar de nuevo. Ese fue el título del libro que publiqué el día de mis 70 cumpleaños. Fue un regalo que me hice a mí misma, un homenaje a la mujer en la que me había convertido. El lanzamiento se celebró en una pequeña librería de Valencia. No esperaba mucho, quizá algunos clientes fieles, Juliana, y el equipo de la tienda, unos cuantos amigos. Pero cuando llegué, me quedé sin aliento. La librería estaba llena y había gente esperando fuera. Entre la multitud reconocí rostros familiares y otros completamente nuevos. Teresa estaba allí, junto con otros comerciantes del barrio. Juliana y mis empleados llevaban camisetas con el logo de los dulces de Doña Elvira. Vi también a mujeres que habían asistido a mis charlas, algunas acompañadas de amigas. Y al fondo, casi escondido, Sergio, mi hijo. A su lado, Laura sostenía a Sofía de la mano. No me había dicho que vendría. Y su presencia me conmovió más de lo que quería admitir. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo. Miré aquella sala llena de personas que habían sido parte de mi reconstrucción. A los 65 años creí que mi vida estaba acabada. Comencé que solo me quedaba convertirme en una madre invisible y prescindible. Estaba equivocada. Pasé la mano por la tapa del libro. Este libro no es solo sobre dulces, aunque créanme, son deliciosos, dije, provocando risas. Es sobre transformar la amargura en dulzura, recuperar ingredientes de la vida que nos arrebataron
y crear algo nuevo, algo nuestro. Mis ojos se cruzaron con los de Sergio. No había reproches ni culpas, solo reconocimiento mutuo de un largo camino. A veces las traiciones más profundas conducen a las liberaciones más grandes, continué. No estoy agradecida por el dolor, pero sí por la fuerza que encontré después de él. Sofía me saludó agitando la mano desde el fondo feliz. Este libro, dije al cerrar mi intervención, es un legado, no solo para mi nieta, sino para cualquiera que crea que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Los aplausos retumbaron. La fila para firmar ejemplares era larga. Cada mujer tenía una historia que contar. Sergio esperó al final con Sofía saltando a su lado. Fue precioso, mamá. Estoy orgulloso de ti, me dijo, con una sinceridad nueva en su voz. Gracias por venir, respondí. Sofía corrió a mi regazo pidiendo su propio libro. Este es especial, le dije. Para cuando seas mayor y quieras conocer a tu abuela. Más tarde, cuando todos se habían ido, el dueño de la librería me ayudó a recoger. Has tocado algo profundo en la gente, observó. Asentí. Había tocado la dignidad, la autodeterminación, la esperanza. De camino a casa, bajo el cielo estrellado de Valencia, pensé en mi viaje de mujer explotada a mujer libre, de madre, reducida a su rol, a ser humano pleno. A los 70 años, mi vida no estaba terminando. Estaba floreciendo. Puse mi ejemplar personal en la estantería, junto a una foto Sofía, Sergio y yo en la cocina con chocolate en la cara. No era un final feliz perfecto. Era algo más poderoso, una nueva memoria, un legado de coraje, dulzura y libertad. Si esta historia te ha tocado el corazón, quiero invitarte a reflexionar conmigo. Durante muchos años me definí solo como madre y abuela, olvidando que también era una mujer con sueños propios. Hoy, a mis 70 años, he aprendido que nunca es tarde para levantarse, poner límites y construir una vida que nos pertenezca de verdad. Si alguna vez te has sentido invisible o sin fuerza, recuerda que tu historia no ha terminado. Apóyame dejando tu comentario, cuéntame qué parte te conmovió más y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Todos merecemos una segunda oportunidad.